presenta los desayunos de 24 horas. Estarán con nosotros Homero Castanier, asambleísta de Creo, Giovanni Atarihuana, director de la Unidad Popular, y Raúl Mora, colectivo Unidad Ciudadana. Consultar a la ciudadanía sobre 7 temas recibió el respaldo de varios sectores políticos. Mientras tanto, en Alianza País no hay una posición consensuada, ni en su bloque legislativo y aún menos en la directiva. Hay quienes apoyan de manera íntegra la propuesta y quienes rechazan varias preguntas, como la reelección indefinida, el Consejo de Participación Ciudadana y la Ley de Plusvalía. Para analizar el tema nos acompañarán 3 panelistas y durante todo el programa analizaremos las preguntas propuestas para la consulta popular. Bienvenidos a los desayunos de 24 horas. Aquí empiezan los desayunos de 24 horas. Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas al asambleísta de Creo, Homero Castanier, Giovanni Atarihuana, director de Unidad Popular, y Raúl Mora, del colectivo Unidad Ciudadana. Buenos días a los 3, muchas gracias por estar aquí. Les recuerdo las normas de los paneles que hacemos aquí: 1 minuto para empezar un tema y después 30 segundos para cada respuesta. Producción, por favor, atentos con eso para no pasarnos del tiempo y poder hacer más dinámica esta conversación. Quisiera entonces empezar con su posición frente a el tema de reelección indefinida para entrar al grano, que ha sido el tema de mayor polémica y el que más discusión ha causado tanto en los sectores políticos como ciudadanos. Quisiera empezar con Homero, por favor. Muy buenos días. Efectivamente, nosotros consideramos que la reelección indefinida es una aberración. Reelección indefinida es para nosotros sinónimo de corrupción indefinida. Mire lo que hubiera pasado si es que el expresidente seguía en el poder. A lo mejor no conocíamos lo gravísimo de estos actos de corrupción. Como quien dice, hay que retirar a las gallinas del gallinero para limpiar el gallinero. La esencia de la democracia es la alternabilidad y nosotros por eso estamos apoyando que se mantenga lo que los ecuatorianos elegimos por voto popular de la Constitución de Montecristi, que es que se puedan reelegir todas las autoridades por una sola vez para cualquier cargo de elección popular. Eso incluso ayuda para la renovación de la dirigencia política, para la igualdad de condiciones en los diferentes escenarios electorales, en las diferentes contiendas electorales. Giovanni Atarihuana, ¿cuál es su posición frente a la reelección indefinida? Muy buenos días, Janet, un saludo al pueblo ecuatoriano. Unidad Popular ha sido categórico en decir que vamos a votar sí en las 7 preguntas y vamos a hacer campaña por aquí. En el caso de la reelección indefinida, es un clamor que el pueblo ecuatoriano, todo el 2015, en las principales ciudades del país, nos movilizamos contra ese capricho de un caudillo que pretendía perennizarse en el poder. Como aquí se ha dicho, autoritarismo, reelección indefinida va de la mano de la corrupción. Un sector político que se creía intocable, que iban a tener el poder todo el tiempo del mundo y que no se iba a conocer la magnitud de sus fechorías. El pueblo ecuatoriano tiene hoy la oportunidad de eliminar esa reelección indefinida, de terminar con el capricho del caudillo y efectivamente haber un cauce democrático. El pueblo ecuatoriano en 2015 exigía en las calles consulta popular. Hoy tenemos la posibilidad de tomar la decisión y haber un cauce democrático. Raúl Mora pertenece al colectivo Unidad Ciudadana y representa a un grupo de aquellos ciudadanos que salen a las calles a defender los derechos de los ecuatorianos, es decir, que están haciendo política activa desde la ciudadanía. Raúl, ¿usted pudiera, por favor, contarnos cuál es la posición de ese grupo de ciudadanos frente a la reelección indefinida? Buenos días, Janet, buenos días a mis contertulios y a toda la ciudadanía ecuatoriana. El colectivo Unidad Ciudadana se forma a partir de las medidas impuestas de salvaguardas
y ha venido tomando una posición radical en contra de las malas medidas impuestas por el gobierno de Rafael Correa. Nosotros estamos muy bien satisfechos con las preguntas que se han planteado, aunque quedan algunas en el aire, pero sin embargo consideramos que la reelección indefinida es totalmente inminente que se pueda dar, ya que frena todo el abuso presentado en esta década perdida del gobierno autoritario y totalitario de Rafael Correa. Asimismo, nosotros estamos en la posición de que las personas que estén en el poder no pueden pertenizarse ni un partido ni una sola persona en el mismo. Perfecto. Bueno, uno de los principales objetivos con el que se ha vendido la idea de hacer la consulta popular es que necesitamos establecer normas para combatir la corrupción. Ahora, mi pregunta es la siguiente. El hecho de, en esto de la reelección indefinida y ahora reelección por una sola vez, que es lo que se está proponiendo, ¿es una cuestión de leyes, de normas, de consulta popular, o es también una cuestión de personas? ¿Fue el problema de cualquier ecuatoriano o es un problema particular de Rafael Correa, que se agarró todos los poderes para sí mismo, Mero? Bueno, yo pienso que no se puede hacer leyes a la medida, como un traje a la medida, como cuando yo voy donde un sastre y hago un traje a mi medida. En la Constitución del 2008 se aprobó, todos los ecuatorianos aprobamos que se reelija por una sola vez a las autoridades de elección popular. Y en menos de 8 años, claro, se embriagaron de poder y quisieron hacerse un traje a la medida de la Constitución, reeligiéndose indefinidamente. ¿Por qué aquí en el Ecuador hay gente como Rafael Correa que quiere permanecerse en el poder para abusar del mismo? ¿Y por qué en otros países, independientemente del sistema que estén aplicando, porque ha sido comparado el sistema alemán, por ejemplo, el político alemán, con el ecuatoriano, que no tiene absolutamente nada que ver? Pero vamos al concepto. ¿Por qué en otros países sí puede un mismo mandatario reelegirse y reelegirse y no abusar del poder? ¿Qué es lo que nos pasa? Yo creo que las leyes y la idiosincrasia van de la mano. Hemos enfrentado esta década el gobierno más corrupto de la historia del país. Cuando vemos al vicepresidente en la cárcel a punto de ser sentenciado, ojalá por los crímenes mayores y ojalá por todos los casos, 9 ministros de Estado, 4 gerentes de Petroecuador, hoy debemos ir por el jefe de la banda. Y ese se llama Rafael Correa Delgado. Aquí no hay un caso aislado, ha sido un sistema premeditado para abusar del poder y cometer la corrupción. ¿Usted qué opina? Por ejemplo, aquí estuvo Ricardo Patiño, Raúl, diciendo que lo que pasa es que para los cholitos entonces no puede haber reelección indefinida. El expresidente Correa ha manifestado que todo es una cuestión regionalista, que como es costeño, entonces no le están permitiendo reelegirse, le están haciendo toda esta supuesta persecución. Y en cambio dice Patiño que para los blanquitos de ojos azules alemanes, para eso sí puede haber reelección indefinida. ¿Qué le contesta usted? Yo creo que debe de considerar buenos ejemplos en la vida el señor Correa y ver, por ejemplo, la figura de Barack Obama, que él está descansando con su familia en este momento, mientras la otra persona está desde un ático vociferando, queriendo perennizarse en el poder. Eso es algo que los ecuatorianos no queremos ni de parte de él ni de parte de nadie, que se pueda prostituir en un gobierno indefinidamente. Vamos con la pregunta 1 y dice que se pide que se enmiende la Constitución de la República para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilidad para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes. Dice, ¿es esto suficiente para castigar a los corruptos? Bueno, es un paso importante, ¿no? Es un paso importante. Creemos que ahí hay que ver un poco más el tema del anexo, ¿no? Porque con una justicia como en nuestro país que no es independiente, puede ser utilizado esto como un arma de persecución política. Está bien quitarle los derechos políticos, los derechos civiles a los corruptos, a la gente que se ha llevado el dinero de todos los ecuatorianos, que incluso devuelvan sus bienes, que no se puedan volver a postular. Eso es muy positivo y lo estamos apoyando. Sin embargo, tenemos que ver, hablar de actos de corrupción es algo muy general, no hay que especificar si es concusión, si es cohecho, si es enriquecimiento ilícito, lavado de activos, y son delitos contra la administración pública para que esto no resulte, como le digo, en un tema de persecución política. Ahora, pero ¿qué pasa, Giovanni, si tenemos personas como, por ejemplo, el actual vicepresidente que dice que no tiene nada, que ha hecho las declaraciones de todo su patrimonio y que no tiene absolutamente nada, que le demuestren si tiene un centavo depositado en sus cuentas?
¿No existe la posibilidad de que ahora el sistema de corrupción que no solamente hay aquí a nivel del Ecuador, sino a nivel mundial, haya encontrado una manera de esconder el dinero, o como se ha encontrado aquí en el Ecuador, en los techos de las casas guardado el dinero en efectivo o debajo del piso, como ocurrió en Manabí? Bueno, creo que en la primera pregunta los ecuatorianos tenemos la oportunidad de decirle sí a un castigo profundo a los corruptos, que devuelvan lo robado y que nunca más vuelvan a ser funcionarios públicos. ¿Pero o qué se quiere decir postulen. que devuelvan lo robado? Por Porque ejemplo, si no tienen con qué responder, ¿cómo hacen? Bueno, yo creo que ahora hay posibilidades, hay instituciones, hay organismos internacionales que pueden ayudar al Estado ecuatoriano a rastrear todos los fondos que se han llevado. Pero hay hechos concretos. Solamente en Odebrecht se habla de 50 millones en coimas. Pero también está Odebrecht, se habla de 800 millones en sobreprecio. Para no citar el tema de Petrochina, 2.200 millones de dólares. Cada dólar que se llevaron los corruptos es un dólar menos para educación, para salud. Por eso el pueblo ecuatoriano, en la dirección correcta, debe darle un sí. Hay otras medidas: proteger al periodismo de investigación para denunciar a los corruptos, reformar las leyes, devolver el tema del peculado, darle mayores atribuciones a la Contraloría. El pueblo ecuatoriano, en todo caso, no debe rendirse entre los corruptos. Ahora vamos con las reformas legales que hacen falta. Raúl, ¿usted qué piensa? ¿Cómo hacer que los corruptos devuelvan lo que se roban? Esto de que con la pérdida de sus bienes suena muy bien, está bien, pero ¿qué pasa si esos corruptos dicen que no tienen ningún bien? ¿Con qué nos van a pagar? Bueno, creo que esta es la pregunta más importante de las 7 preguntas, porque se le da muerte civil y política a todas las personas que han incurrido, funcionarios públicos y empresas privadas que han cometido actos de corrupción. Esto hace que también sus delitos sean imprescriptibles, que estén o no dentro del país y por años fugados puedan regresar a cumplir justicia. Creo también necesario que es no solamente la estructura general, sino también en diferentes niveles, desde el CERCOP, que se han denunciado, todos sabemos que se reciben coimas. Actualmente he sido informado que hay un caso en el Aguarico donde ahorita se pretende manipular una contratación pública, que yo en otro programa podríamos conversar sobre este tema. Claro que sí. Consideramos que es muy importante esta pregunta y que va a ser un rotundo sí, como en las demás preguntas. Ahora, hay que aclarar algo, y creo que de parte de los asambleístas esto es muy importante. Creo, Raúl, que no se trata de muerte civil. Decía aquí Paulina Araujo que no puede existir una muerte civil porque el ciudadano dejaría de ser ciudadano, es decir, aquel corrupto ya no tendría patria, no tendría nacionalidad, no podría hacer absolutamente nada. ¿No incluye la muerte civil la pregunta, o cómo lo ve usted, Homer? Bueno, es la inhabilidad de participar políticamente, ¿sí? Es decir, a una persona que ha sido condenada por actos de corrupción, bueno, eso está actualmente, dice el Código de la Democracia, que no se podrá presentar de candidato a una persona que tenga sentencia ejecutoriada. Aquí específicamente se habla de actos de corrupción. En general, no podrá volver a participar políticamente. Es decir, en pierde elecciones. parte de sus derechos civiles, digamos. Porque es un Parte de sus derecho derechos civil. civiles, e incluso se pone ahí que tiene que devolver los bienes de los actos de corrupción, para devolver lo que ha robado, en otras palabras. Ahora, decepción sobre el Consejo de Participación Ciudadana. Giovanni, usted, ¿cómo ve el proceso que se ha planteado, no? Eliminar eliminar en este momento, no eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, sino de alguna manera destituir, no sé si es esa la palabra, a sus miembros y posicionar a una comisión temporal. ¿Cómo lo ve? ¿Quiénes tienen que ser esos comisionados? Yo creo que lo más importante es que el pueblo ecuatoriano, que es el primer fiscalizador del poder público, tiene la ocasión de enviar a su casa a un organismo dependiente de Alianza País, que no solamente ha sido ineficiente en la participación ciudadana y el combate a la corrupción, sino que ha sido una pieza clave en este montaje de impunidad. Ellos nombraron absolutamente todas las autoridades de control vinculadas con Alianza País. Ahí están los resultados: un contador vendido a Odebrecht, un fiscal que persigue a la gente honesta y que ha tapado la corrupción. Hoy se trata de mandarlos a su casa. Raúl, yo creo que esta es una pregunta muy importante para la ciudadanía, para que se analice desde las unidades ciudadanas.
Y es que se está planteando que el próximo Consejo de Participación Ciudadana sea elegido por el pueblo, sea elegido a través de votación popular. Usted que ha estado en las calles, ¿usted cree que estamos preparados para elegir con mucha más conciencia a estos representantes de la ciudadanía, para elegir a las autoridades de control? Creo que todo el país está involucrado y es la responsabilidad de cambiar nuestra ideología e idiosincrasia, porque aquí podemos poner de miembro y presidente del Consejo de Participación Ciudadana a Albert Einstein en persona y nombrar a 7 consejeros y no se darían los resultados, porque esto es inédito para el Ecuador. Sin embargo, consideramos que nosotros tenemos que actuar con integridad y las personas que sean delegadas tengan que cumplir las funciones que no se han venido dando en todos estos 10 años. Hay que trabajar con la ciudadanía, Raúl, para que vote con mayor conciencia. No podemos votar por el que más canta, el que más grita, por el más guapo, por el más chévere, por la campaña más millonaria. No se puede votar de esa manera. Hay que votar con más conciencia. ¿Cómo trabajar y cómo acercarse a la gente? Considero que la gente tiene la responsabilidad, como le decía, de poder elegir bien, informada. Para eso justamente estoy sociabilizando los temas y estoy haciendo una campaña que se va a llamar No te metas con mi patria. Esta campaña va a hacer que el ciudadano se involucre en el control electoral que tiene en deuda con el país el señor Pozo en estos momentos. Homero, ¿cómo garantizamos que el próximo Consejo de Participación Ciudadana realmente represente a los ciudadanos y nos garantice honestidad, rectitud y que va a elegir a otros mejores ecuatorianos para estar en las entidades de control? Bueno, tal vez el fracaso más estruendoso de los últimos 10 años ha sido la conformación de los organismos de control. Ha incumplido sus funciones el Consejo de Participación Ciudadana. La Constitución le manda a denunciar los actos de corrupción, le manda a ser parte procesal en esta investigación de actos de corrupción. ¿En dónde estuvo este grupo de becados mientras una jorga de pillos se llevaban en peso el país? Realmente ha sido un fracaso y, bueno, hay que ver los anexos, hay que analizarlo un poco más, ¿no? Este Consejo de Participación Ciudadana transitorio será nombrado por la Asamblea. Es decir, enviará el presidente ternas para que la Asamblea nombre este Consejo de Participación Ciudadana transitorio mientras se elige por votación universal al definitivo. Y tenemos que estar muy atentos a quiénes serán los candidatos y quiénes serán los escogidos para tan importante tarea, no solamente de elegir a las autoridades de control, sino de rescatar la imagen de una institución que en papel, que en idea, que en la Constitución realmente era buena, causó ilusión en los ciudadanos de que iban a tener una representación directa. Me voy a un corte comercial, pero al regreso quiero conversar con ustedes sobre la pregunta 4. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales contra niños, niñas, niños y adolescentes? Una pregunta que toma muchísima actualidad luego de lo que estamos viendo que sucede en los colegios en nuestro país. Ya regresamos.